Nunca imaginó que unas palabras tan sencillas pudieran generar tanto revuelo, pero así fue. Mi hermana está estupendamente, fenomenal, dijo Jesulín de Ubrique con una sonrisa amplia y el brillo nostálgico en los ojos, y de inmediato todo el mundo quiso saber más sobre Carmen Janeiro. Aquella mujer que había pasado de ser un rostro habitual en la crónica social a refugiarse en una vida mucho más tranquila, lejos de los flashes y las portadas. El comentario, lanzado casi de forma espontánea, no solo encendió la chispa del recuerdo en muchos, sino que abrió la puerta a una serie de reflexiones sobre la familia, el paso del tiempo y el vínculo inquebrantable entre dos hermanos que, pese a todo lo que han vivido, conservan la complicidad y el cariño intactos. Jesulín, acostumbrado a lidiar con la atención mediática desde su juventud como torero de masas, parecía por primera vez relajado cuando habló de ella. Se notaba que lo hacía desde el corazón, sin más intención que transmitir la realidad. Carmen estaba bien, estaba feliz, estaba en paz consigo misma. Y es que, aunque para muchos el apellido Janeiro siempre había estado ligado al espectáculo, los conflictos, las pasiones y los titulares, en el fondo de aquella familia existía algo más profundo, un entramado de lealtades y afectos que no siempre era visible para el público, pero que se mantenía como una raíz poderosa e indestructible. Recordar a Carmen Janeiro es evocar aquellos años en los que la joven brillaba en Marbella, cuando las cámaras seguían cada paso suyo y los medios la bautizaron como la hermana guapa de Jesulín. Su imagen, elegante y siempre con un aire distinguido, captaba la atención sin esfuerzo, pero con el tiempo decidió apartarse del ruido, quizá porque entendió que la fama no siempre ofrece lo que promete, quizá porque anhelaba algo más real, más auténtico. Su vida se encaminó entonces hacia un perfil discreto, enfocada en su pareja, en sus proyectos personales y en mantener un círculo íntimo alejado de la exposición. Jesulín lo sabía mejor que nadie. Él había conocido la otra cara de la moneda, el vértigo del éxito, la presión de los focos, la dureza de los juicios públicos. Y por eso, cuando se le pregunta por Carmen, responde con esa mezcla de orgullo y alivio. Orgullo por la mujer que es y alivio porque haya logrado construir una vida serena, sin necesidad de validación externa. En el fondo, esas pocas palabras, mi hermana está estupendamente, fenomenal, encierran mucho más que una descripción. Son una declaración de cariño, un reconocimiento a las decisiones que ella tomó y una reafirmación de que, pese a la distancia de la vida pública, sigue siendo parte fundamental en su corazón. Las historias de los Janeiro han estado marcadas siempre por los contrastes. De un lado, Jesulín, el torero mediático, el ídolo de multitudes que llenaba plazas y aparecía en revistas del corazón, protagonista de romances, controversias y hasta caricaturas. De otro, Carmen, más reservada, siempre elegante, que en su momento despertó interés por sus romances con hombres de renombre, pero que supo retirarse a tiempo para no perderse en ese juego interminable de la fama. El público, acostumbrado a verlo todo como un espectáculo, a veces olvidaba que detrás de cada gesto mediático había personas con sus emociones, con sus miedos, con sus sueños. Jesulín y Carmen crecieron en un entorno peculiar, marcado por la tradición taurina y la notoriedad familiar. Desde pequeños aprendieron lo que significaba llevar un apellido con peso, y mientras él se sumergía en el arte de los toros, ella fue forjando su propio camino, siempre más cercano al ámbito social y empresarial que al artístico. Aún así, los unía un lazo especial, esa complicidad que tienen los hermanos que comparten secretos de infancia, confidencias y silencios que sólo ellos comprenden. No importaba la distancia, ni los titulares, ni los rumores. Cada vez que coincidían, ese lazo volvía a brillar con fuerza. Con el paso de los años, Carmen se convirtió en una figura de misterio. Muchos se preguntaban qué era de ella, cómo estaba, en qué ocupaba sus días. Y ahí es donde el comentario de Jesulín cobró fuerza, porque confirmaba lo que todos deseaban escuchar, que la mujer que un día fue protagonista de titulares seguía adelante con plenitud, disfrutando de la vida lejos de las turbulencias mediáticas. Ese estupendamente era casi un bálsamo para los curiosos, un alivio para quienes guardaban cariño hacia ella y un motivo de orgullo para su hermano. No hay que olvidar que en la vida de Jesulín también ha habido altibajos. Su relación con la prensa, sus vaivenes sentimentales,
su papel como padre y esposo, todo ello ha sido analizado al detalle. Pero hay un aspecto en el que siempre se muestra coherente, la defensa de su familia. Puede discutir, puede distanciarse en ciertos momentos, pero cuando se trata de proteger a los suyos, su voz se llena de firmeza. Y en el caso de Carmen, esa protección se convierte en una especie de declaración pública de respeto. Él sabe que ella eligió el silencio y lo respeta, incluso lo admira, porque no es fácil renunciar a la notoriedad cuando se la ha tenido. Al hablar de Carmen, a Jesulín le cambia el gesto. Se percibe en su mirada ese brillo de hermano mayor que siente ternura y orgullo por su hermana pequeña. Se nota que, más allá de los recuerdos de juventud, la relación se ha fortalecido con los años, porque ambos han vivido lo suficiente como para entender lo importante que es tenerse el uno al otro. La vida les ha enseñado que la fama va y viene, pero la familia permanece. Y en esa permanencia se sostiene el afecto, un afecto que él sintetiza en esa frase que ya muchos repiten como un mantra: mi hermana está estupendamente, fenomenal. La figura de Carmen Janeiro, aunque silenciosa en los últimos tiempos, sigue despertando curiosidad. No es para menos. Representa una especie de mito moderno, alguien que supo retirarse del foco antes de quemarse, alguien que optó por un camino diferente al que todos esperaban. Y esa elección, que en su momento pudo parecer un paso atrás, con el tiempo se reveló como una decisión sabia. Hoy, cuando su hermano confirma que está bien, que disfruta de la vida, muchos entienden que el verdadero éxito no siempre se mide en portadas ni en popularidad, sino en paz interior y en plenitud personal. Jesulín, que ha probado ambas caras de la moneda, es el portavoz ideal para recordarlo. Él sabe lo que significa ser objeto de burla y de admiración al mismo tiempo, lo que implica vivir bajo la lupa constante, lo que duele cuando la vida privada se convierte en espectáculo público. Quizá por eso celebra tanto la serenidad de Carmen, porque en el fondo también la envidia un poco, envidia sana, claro, pero envidia al fin. Envidia esa capacidad de soltar, de desaparecer cuando era necesario, de no necesitar la validación constante de los demás. Y en medio de esa envidia también hay admiración. Admiración por la mujer fuerte que se reinventó, por la hermana que nunca se dejó arrastrar por la corriente del espectáculo, por la persona que supo crear un refugio para sí misma y para los suyos. Cuando Jesulín dice que está fenomenal, no lo dice a la ligera, lo dice porque sabe que, a pesar de todo, Carmen es feliz. Y en ese reconocimiento hay un eco universal, el deseo de todo hermano de ver a los suyos bien, de sentir que, aunque los caminos se bifurquen, siguen latiendo en la misma sintonía. La historia de Carmen Janeiro y Jesulín de Ubrique es, en definitiva, la historia de dos vidas paralelas que se cruzan constantemente en el afecto. Dos caminos distintos que, sin embargo, comparten raíces profundas. Y es también un recordatorio de que, detrás de la fama, de los rumores y de los focos, siempre hay seres humanos buscando lo mismo que cualquiera: tranquilidad, cariño y un lugar donde sentirse en casa. Por eso las palabras de Jesulín resuenan con tanta fuerza, porque no solo hablan de su hermana, sino de un ideal que todos perseguimos, el de ver a quienes queremos felices, plenos, estupendamente, fenomenal. Lo cierto es que, cuando se repasa la trayectoria de ambos hermanos, se comprende mejor esa complicidad. Jesulín, con su carácter extrovertido, siempre dispuesto a ser el centro de atención, y Carmen, con su discreción calculada, más interesada en los afectos cercanos que en los aplausos públicos. Dos personalidades diferentes, complementarias, que aprendieron a coexistir en un mundo complicado. Y en esa convivencia se forjó una lección de vida. No importa que tan diferentes sean las elecciones, lo que importa es el respeto mutuo y el amor incondicional que los une. Quizá por eso, cuando él habla de ella, lo hace con esa contundencia afectiva. No necesita dar más detalles, no hace falta explicar en qué consiste ese estupendamente. Basta con pronunciarlo y acompañarlo de una sonrisa para que todo el mundo entienda que Carmen está bien, que vive a su manera, que encontró su equilibrio. Y en el fondo, eso es lo que todos deseamos escuchar, que alguien a quien apreciamos, aunque no esté presente, aunque se haya alejado de la vida pública, sigue disfrutando de su camino con plenitud. Esa es la magia de la familia Janeiro, una familia que,
pese a sus diferencias, pese a sus luces y sombras, sigue entrelazada por lazos invisibles pero indestructibles. Una familia que, con sus altibajos, representa a muchas otras, porque en cada casa hay hermanos distintos que se complementan, que se apoyan, que se enorgullecen unos de otros. Y cuando Jesulín habla de Carmen, en realidad habla de eso, de la esencia misma de lo que significa tener un hermano. Alguien a quien puedes mirar a los ojos y saber que, aunque todo cambie, seguirá ahí, con su propia historia, con su propia vida, pero siempre conectado contigo. Y así, entre recuerdos, sonrisas y declaraciones sencillas, se teje la narración de dos vidas marcadas por la notoriedad, pero también por la elección de caminos diferentes. Una narración que demuestra que la verdadera felicidad no se mide en la intensidad del foco mediático, sino en la serenidad de saberse en paz con uno mismo. Por eso las palabras de Jesulín se han quedado grabadas en la memoria colectiva, porque, más allá de los titulares, encierran la verdad más simple y más poderosa. Mi hermana está estupendamente, fenomenal. Y es que aquellas palabras de Jesulín no eran un simple formalismo, no se trataba de un comentario de compromiso para salir del paso ante la insistencia de los periodistas. Había en su tono una carga de sinceridad que se percibía con facilidad, un orgullo fraterno que nacía de lo más hondo. Jesulín no es un hombre que se detenga a pensar demasiado en frases elaboradas, siempre ha sido espontáneo, incluso a veces imprudente con sus respuestas, pero en esta ocasión se notaba que hablaba desde el corazón. Esa naturalidad, tan suya, fue lo que hizo que la gente percibiera la autenticidad de su afirmación. No era sólo una forma de proteger a su hermana, era la verdad más simple. Carmen estaba bien. Y que ella estuviera bien significaba mucho también para él. Los recuerdos de infancia que unen a Carmen y a Jesulín tienen una carga sentimental muy fuerte. Criados en Ubrique, en el seno de una familia humilde pero con profundas raíces en la tradición taurina y en la vida del pueblo, aprendieron desde pequeños a lidiar con la dualidad de la vida, la cercanía del campo, los amigos de siempre, la calidez de la gente, pero también la presión de tener un apellido que pesaba como una losa en ciertos círculos. La madre, Carmen Bazán, fue siempre el pilar de la familia, la que supo mantener unidos a sus hijos en medio de las dificultades, la que inculcó valores de respeto y cariño. Ella fue quien les enseñó que la familia era lo primero, una enseñanza que a día de hoy ambos hermanos parecen repetir sin pensarlo dos veces. Jesulín recuerda con especial cariño aquellas tardes en las que jugaban en el patio de la casa familiar. Él, con sus sueños de torero, improvisaba capotes con cualquier tela que encontraba, mientras Carmen lo observaba con esa mezcla de curiosidad y orgullo. En el fondo, aunque eligieron caminos diferentes, los dos crecieron bajo la misma atmósfera de esfuerzo y tradición. Esa niñez compartida marcó una huella que ni la distancia ni la fama han borrado. Cuando él habla de su hermana, es como si volviera a aquel patio soleado, a las risas de infancia, a la complicidad de dos niños que no sabían todavía lo que el destino les deparaba. Con el paso del tiempo, Jesulín saltó a la fama como uno de los toreros más mediáticos de España en los años 90. Su carrera lo llevó a ser una figura pública casi omnipresente, y con ello vinieron las luces y también las sombras. Carmen, en cambio, supo manejar de forma distinta esa exposición. En un principio, su belleza y elegancia la convirtieron en un rostro perseguido por la prensa del corazón, pero poco a poco comprendió que aquel no era el mundo en el que quería vivir permanentemente. Eligió retirarse de los focos, quizá porque vio en su hermano los estragos de la exposición mediática, quizá porque simplemente tenía claro que su felicidad no pasaba por ahí. Esa diferencia de caminos fue, paradójicamente, lo que más los unió. Jesulín siempre se ha mostrado orgulloso de que su hermana encontrara su propio lugar. Cuando habla de ella, se percibe que valora esa decisión de alejarse de la fama como una muestra de inteligencia y de fortaleza. Él sabe lo difícil que es decir no a las luces, sobre todo cuando éstas te atraen y te ofrecen una vida aparentemente fácil.
Carmen supo mirar más allá y construir su futuro con discreción, centrándose en lo que de verdad le importaba: su pareja, su familia y su bienestar. En cierto modo, ella representa todo aquello que Jesulín no pudo tener durante muchos años: anonimato, tranquilidad, libertad de movimiento. En entrevistas pasadas, cuando la prensa insistía en conocer detalles de la vida de Carmen, Jesulín solía responder con evasivas, protegiéndola con un silencio que parecía incomodar a algunos periodistas, pero que decía mucho de su carácter protector. El hecho de que ahora se haya atrevido a decir abiertamente que su hermana está estupendamente, fenomenal, es casi una forma de reafirmar que ella ha encontrado lo que buscaba y que él lo celebra. No necesita contar más, no quiere dar detalles íntimos, porque respeta su privacidad. Pero con esa simple frase logra transmitir lo más importante: que Carmen es feliz. El camino de Carmen Janeiro no ha estado exento de dificultades. Como cualquier persona que en su momento fue conocida, tuvo que enfrentarse a la presión de las expectativas ajenas, a los rumores, a las miradas curiosas. Sin embargo, la diferencia estuvo en cómo los gestionó. Supo cortar a tiempo con lo que no le hacía bien, supo alejarse de lo que le robaba la calma. Y esa sabiduría vital es lo que hoy le permite vivir con la serenidad que su hermano tanto celebra. Mientras él era objeto constante de portadas y titulares, ella aprendía a ser invisible a los ojos de los curiosos, pero presente y plena en su propio mundo. Cuando Jesulín habla de Carmen, lo hace también con un matiz de admiración, porque reconoce que su hermana tuvo el valor de elegir un camino diferente al que parecía marcado. En un entorno donde la fama era casi una herencia obligatoria, ella decidió escapar de ese destino. Y esa capacidad de romper moldes, de no dejarse arrastrar, es lo que más enorgullece al torero. La ve como alguien valiente, alguien que supo priorizar lo importante, alguien que nunca dejó que las circunstancias dictaran quién debía ser. A lo largo de los años, han compartido momentos felices y también complicados. Los recuerdos familiares están llenos de celebraciones, de cenas largas, de discusiones típicas entre hermanos, de reconciliaciones inevitables. Lo que los ha mantenido unidos no ha sido la ausencia de problemas, sino la certeza de que, pese a todo, siempre podrían contar el uno con el otro. En esa base sólida es donde se enraiza la frase de Jesulín: mi hermana está estupendamente, fenomenal. Porque él sabe lo que han pasado juntos, y sabe lo mucho que ha costado alcanzar esa tranquilidad que hoy disfruta Carmen. En el fondo, las palabras de Jesulín son un recordatorio para todos, que la verdadera felicidad no siempre está en lo que el mundo ve, sino en lo que uno vive en la intimidad de su día a día. Y eso, precisamente, es lo que representa Carmen Janeiro hoy: la victoria de la serenidad sobre el ruido, del bienestar sobre la apariencia, de la vida real sobre el espectáculo. Por eso, cuando su hermano la describe de esa manera, lo hace con el orgullo de quien sabe que su hermana ha ganado la batalla más importante, la de vivir a su manera. La gente que los conoce de cerca asegura que entre Jesulín y Carmen siempre ha existido una relación de apoyo mutuo. Él, con su carácter impulsivo, ha encontrado en ella un contrapeso de calma, una especie de refugio donde puede ser simplemente hermano y no personaje público. Ella, por su parte, ha sentido siempre el cariño incondicional de él, esa especie de escudo que se activa cada vez que alguien intenta incomodarla o exponerla sin necesidad. Juntos han sabido tejer una relación fuerte, hecha de silencios compartidos y de pocas palabras, pero de mucha verdad. Por eso, cada vez que Jesulín habla de su hermana, no habla solo de ella, habla también de sí mismo, de su familia, de lo que de verdad le importa en la vida. No importa cuántos titulares lo hayan tenido como protagonista ni cuántas veces haya estado en el ojo del huracán mediático. Cuando menciona a Carmen, el torero se muestra como un hermano orgulloso y protector, un hombre sencillo que celebra la felicidad de los suyos por encima de cualquier otra cosa. Y ese gesto, tan humano, es lo que hace que su declaración resuene tanto. Porque, al final, ¿qué mayor satisfacción puede tener alguien que saber que su hermana está bien? Para Jesulín, esa certeza es un motivo de paz. Saber que Carmen está feliz, tranquila,
estupendamente, fenomenal, le da también a él una sensación de equilibrio, como si en medio de todo lo que ha vivido, en medio de las tormentas y las luces, siempre quedara un lugar firme donde sostenerse, la certeza de que su hermana está bien. Y esa certeza, pronunciada en voz alta, se convierte en un regalo no sólo para él, sino también para quienes, de algún modo, han seguido la historia de los Janeiro a lo largo de los años. Es una forma de cerrar un círculo, de reconciliarse con el pasado y de celebrar el presente. En esas palabras, aparentemente sencillas, se encierra todo un universo de recuerdos, de aprendizajes y de cariño fraternal que trasciende cualquier anécdota concreta. Así es como, con una frase corta pero poderosa, Jesulín logró emocionar, sorprender y recordar a todos que, más allá de la fama y del espectáculo, lo importante es algo tan simple como eso, que la gente a la que queremos esté bien. Y en su caso, esa persona es Carmen, la hermana que eligió la tranquilidad, que construyó su propio camino y que hoy, según él mismo afirma, está estupendamente, fenomenal.